¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar algunas ilustraciones que me han estado mandando a la cuenta de Instagram y el objetivo de este video es poder aprender de los errores. A todos nos ha pasado que nos ciclamos con un dibujo, no sabemos cómo mejorar o nos estancamos, y una de las formas que yo he encontrado en poder mejorar de la forma más rápida es pedir retroalimentación, ya que nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos y poner atenciones en esos detalles que a veces pasamos por desapercibido. En esta ocasión tengo estas ilustraciones. Aquí arriba voy a estar dejando las cuentas de Instagram por si los quieren seguir y ver el trabajo de los artistas. Y vamos a ver qué es lo que podemos mejorar en cada uno de ellos. Cada uno tendrá sus detalles, pero estoy seguro que nos brindarán una enseñanza única para que tomemos en consideración cada vez que dibujemos. Vamos a comenzar y voy a hacer algunos trazos encima. Voy a bajar la opacidad para poder comenzar a trazar, y voy a trazar con un color que destaque, algún rojo o algún blanco. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, aquí hay algunos detalles a considerar, por ejemplo, la longitud de los brazos, el tamaño de la cabeza, el centro del cuerpo. Por ejemplo, aquí la columna se podría decir que está desfasada. Esto es un error muy común y es complicado, sobre todo cuando estamos dibujando personajes en vista 3/4. Sabemos que tenemos la espalda viéndola completamente por atrás y tenemos la columna vertebral que va a la mitad de la espalda, ¿no? Pues aquí tenemos la espalda. El detalle aquí es que está en perspectiva. Vamos a trazar esto. Y aquí, por ejemplo, se está desfasando la mitad. Aquí, como estamos en perspectiva, recuerden que el lado derecho, el lado más alejado, más alejado a mi vista, es el que se va a ver un poco más pequeño, va a haber una distorsión. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido con esta, digamos que este rectángulo que representa la espalda que acabo de dibujar, y lo voy a distorsionar con la herramienta de distorsión. Ok. Y voy a tratar de exagerar la perspectiva. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, si lanzo este cuadro aquí y luego lo voy a replicar y lo voy a poner acá, se fijan que no es del mismo tamaño. Entonces, mientras mayor distorsión haya, el rectángulo que está más alejado a mi vista se va a hacer más pequeño, que es el caso que tenemos aquí. Vamos a regresar aquí a la ilustración. Lo que yo haría sería corregir aquí, antes de agregar detalle, tratar de que el cuerpo o el volumen del cuerpo esté lo más correcto posible en distribución. Por ejemplo, en proporción, aquí sería la mitad, más o menos. El pecho a veces está un poco grande, o puede ser que tenga el pecho grande, pero me parece que tomando en consideración las proporciones generales del personaje, está un poco grande. Las caderas vamos a ensancharlas. Okay. Y otro detalle son los brazos. Los codos están, en este caso, al lado, a la altura del busto. ¿Se fijan? Y básicamente debe estar más abajo, casi a la altura de la costilla. Mucho más abajo. A extender el brazo. Y después ya lo voy a bajar. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que no me sirve. Otro detalle es el tamaño de la cabeza, puede ser más pequeño. No me gusta tanto la brocha que estoy usando, pero bueno. Más pequeña la cabeza. Incluso creo que debería ser, considerando el tamaño de la cabeza que acabo de dibujar, más angosto todavía esta parte. Voy a borrar esto de aquí.
y voy a continuar. Ok, igual el brazo de atrás pues debería ser un poco más largo y continuamos. Voy a tratar de no pasar tanto tiempo en cada ilustración para poder avanzar de forma rápida. Entonces, en este dibujo es básicamente las proporciones. Creo que hay que practicar un poco más, ubicar los centros, y lo que te puede ayudar mucho es utilizar referencias visuales. Por ejemplo, busca alguna fotografía y observa en la parte frontal donde alguna mujer o algún hombre esté en una postura neutral, y trata de ver, oye, el codo, dónde intersecta con el busto, o a lo mejor la altura de la cadera, o a lo mejor la altura eh, del ombligo. Trata de utilizar esas referencias, no nada más con los codos, con cada elemento. Trata de utilizar, por ejemplo, la cabeza como unidad de medida. Oye, ¿sabes qué? La cabeza equivale a un círculo. ¿Cuántos círculos tengo que utilizar para la distancia del brazo o el antebrazo? Esto te va a ayudar bastante a que puedas medir y mantener la proporción en diferentes posturas. Vamos a pasar al siguiente. Okay. Este está interesante, se ve bastante bien. Lo único que aquí noté que podríamos mejorar es el cuello. El cuello lo tienes aquí como vertical, y viéndolo de frente sí, se ve vertical, pero la verdad es que del lado el cuello trae cierta inclinación, y de aquí es de donde sale el pecho con cierto ángulo. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que tu postura se vea más natural. Igual aquí, bueno, no le dibujo la campana porque no se va a ver. Mantienes ya los detalles de la bufanda, y esto te va a ayudar a tu postura. En cuanto a la iluminación, la verdad es que la veo bastante buena. Veo que tienes una congruencia en lo que es la fuente de luz. Está llegando del lado izquierdo, veo que se está iluminando todo el perfil del personaje. Esto está bastante bien. Igual el perfil de la barba, muy bien. Y también las sombras las estás colocando del lado derecho. Lo que podrías también mejorar un poco es el visualizar la sombra del cabello como un volumen, no tanto como pequeños mechones, para que te ayude a darle un poco más de volumen al cabello. Por ejemplo, veo que estás considerando la orilla del personaje. Podrías arriesgarte, depende del tipo de iluminación, a seguir la forma del cabello. ¿Sí? No tienes que seguir mechón tras mechón, pero sí utiliza algunos de referencia y sigue el flujo. Te fijas, estoy yo imaginándome una línea que conecta esta con esta otra. Estoy siguiendo ese flujo para darle forma a lo que es la sombra. Esto te va a ayudar bastante a darle volumen. Vamos a hacer una prueba rápida. Y por multiply. ¿Okay? Entonces, esto ayuda bastante a que tu personaje se vea más como tridimensional. Igual podrías enfatizar alguna que otra sombra aquí abajo en la parte de la barbilla, un poquito más marcada. Esta es de las áreas que la sombra se pronuncia más. Okay, aquí. Y bueno, aquí ya moví obviamente el boceto, pero recuerda, lo más importante antes que la sombra sería que cheques la estructura del personaje en cuanto al cuello. Este es, la verdad es que está bastante bueno. Traigo varias ilustraciones. En esta realmente te superaste, se nota una diferencia enorme. Voy a comenzar con esta de la forma más rápida posible. Ten cuidado con los volúmenes. Veo que pierdes aquí algo de volumen en la pierna. Está aquí. Es muy normal el tratar de mantener la forma de la pierna orgánica. O sea, no es completamente un tubo, sino que tiene cierta curvatura, y veo que la estás tratando de hacer, pero ten cuidado de no sumir en algunas áreas mucho para que mantengas el volumen del cuerpo. ¿Okay? Voy a continuar. Igual, fíjate aquí en la parte de atrás, esta pierna, aquí veo que trataste de conectar directamente con la parte interna, pero la pierna continúa por acá atrás. ¿Sí?
Aquí nada más aguas con este, es un pliegue de la ropa. Está bien, pero trata de que los pliegues no te... Trata de ponerlos en áreas donde no te perjudiquen tanto. Por ejemplo, aquí da la impresión de que está un poco deformado porque no tenemos definida la forma de lo que es el chamorro del personaje. Si lo tienes más definido. Veo que lo quieres estilizar, por ejemplo. Si lo quieres estilizar, bueno, pues vamos a tratar de estilizarlo. E igual acá se vean similares. Voy a pasar al que sigue. A ver. Tienes. Básicamente esto es lo mismo. De hecho, agarré este porque entré a tu cuenta, me mandaste directamente a la cuenta y tomé los que yo consideré que podían ayudar más. Es básicamente el mismo ejercicio. La parte más cercana es más abierta. Ahora, los que no saben, oye, cómo definir el ángulo, lo primero es encontrar un punto de referencia. O sea, por ejemplo, este hombro con este hombro. Y ya de aquí buscar otra referencia. Si tenemos la número 1, vamos a buscar la número 2. La falda. Ok. Si yo sigo proyectando estas líneas, va a haber un punto donde se van a tocar. Y esa va a ser como que más o menos como por aquí. Esto es mi línea horizonte en lo que es perspectiva. Entonces todos los elementos que estén paralelos entre sí, como en este caso este punto de la falda con este hombro con este, el tobillo con este, en este caso porque las piernas las tiene, están simétricas en su postura, entonces van a seguir esta distorsión hasta llegar al mismo punto donde se conectan. Si yo me imagino, el punto está como por aquí donde se están conectando, igual con los zapatos. Creo que vale la pena hacer un tutorial de esto, de cómo colocar personajes en perspectiva. E igual, nada más aquí la línea de centro. Creo que esto es algo de lo más común. Haremos un tutorial enfocado a ubicar el centro en nuestros personajes. Perspectiva en vista 3/4 es complicada por esto. Normalmente es común ver, vimos en el dibujo anterior, querer dibujar los dos hombros a la misma altura, o la falda a la misma altura, o los pies cuando estamos en vista 3/4, pero la distorsión hace que se vuelva ahí como se vuelva tricky, no haya algo de complicación, vaya. Vamos al siguiente. En este mejoraste, pero bastante. Me imagino que le dedicaste más tiempo. Vamos a ver qué podemos mejorar aquí. Lo que noté fue la pierna. Por ejemplo, hay ciertas líneas. En este caso, como la pierna es muy fluida, yo tendría cuidado con este tipo de líneas. Darían indicación de que o hay algún músculo muy marcado por aquí, o daría una sensación errónea del volumen. Entonces yo trataría de cuidar el flujo del trazo. En este caso, mantenerlo limpio. Y hay partes como la rodilla, que a lo mejor dices, bueno, pues sí, aquí hay un volumen, vamos a dibujarlo. Entonces este volumen está como insertado y sí podría hacer que la parte del borde genere una línea como la estás dibujando. Está bastante bien. Aquí a lo mejor el chamorro lo veo muy, muy grueso comparado con esta parte de aquí. Está muy similar. O sea, yo tendría un poquito de cuidado, nada más bajarlo ligeramente, pero la verdad es que está bastante bien. El grosor de la pierna de enfrente, no sé, está un poquito más ancho que esta. Se ve bien. Estás muy, a lo mejor muy al límite. Yo cuidaría el hacer ligeramente más delgada la pierna de atrás. Muy poco para acentuar la profundidad. Aquí veo igual línea de centro. Y luego aquí como que se mete, como que está un poco girado el cuerpo. ¿Sí? ¿No? Si siguiera la misma tendencia de que se ve una parte de aquí se continuaría viendo parte de la pelvis. ¿Sí? Respetando esta lógica de acá. En cuanto a la cabeza,
Vamos a dibujar aquí el cráneo. Pues nada más subiría un poco el cabello, tomando en cuenta que dejar un espacio que no esté pegado el cabello al cráneo, eso nos va a ayudar a que el cabello mantenga volumen. Entonces visualiza la cabeza y después ya sube un poco ligeramente el cabello. Como lo estás haciendo aquí está, pero perfecto. ¿Te fijas? Aquí. Vas a mantener el volumen de la cabeza. Esto es un error muy común también con la ropa. Cuando dibujamos ropa, a veces dibujamos la ropa y nos olvidamos de que abajo hay un brazo que debe mantener el volumen. Entonces, que fue, creo que algo de lo que pasó en el primer dibujo por aquí. Bueno, vámonos al último. Este se me hizo bastante interesante. Me gustó mucho el arte. Pero lo que yo aquí podría ayudarte a mejorar más es la iluminación y la edición para tratar de que tus personajes resalten un poco más. Me gusta mucho que juegas con texturas, lo cual ayuda bueno, a darle un acabado muy artístico. Me gusta también cómo juegas con este como efecto como de desfase de colores, pero se pierde un poco aquí con el fondo. Entonces aquí lo que yo te puedo recomendar es jugar un poco con la iluminación. Aquí vamos a entrar con un tema que se llama, voy a tomar este color, perspectiva aérea. Y no va a ser perspectiva como la que vimos en los dibujos anteriores, sino la perspectiva aérea te habla de cómo percibes los elementos a la distancia y cómo es que estos van perdiendo color o van perdiendo saturación de color y se van mezclando con el entorno. En este caso, el cielo funciona como una fuente de luz. O sea, la luz, el cielo emite ese color natural. Entonces lo que voy a hacer es pintar de rosa todo esto y voy a bajar la opacidad para tratar de simular de que el fondo está más a la distancia. Esto con toda intención, no tiene que ser así, pero en este caso voy a aprovechar digamos que esa propiedad de la perspectiva para tratar de resaltar tus personajes. ¿Sí? Esto va a ayudar a que le dé un poco más de volumen a tu escena. Sería obviamente cuidar los detalles que queden bien coloreados. Aquí lo estoy haciendo rápido. A ver. Rápido. Aquí está. Perfecto. Igual para que no se vea tan marcado aquí, puedes difuminar y hacer que en el pasto pueda difuminar un poquito más. Se vaya desvaneciendo. Así muy saturado acá hasta llegar al color 100% verde que tienes aquí. Esto te va a ayudar a que se integre más y no se vea tan marcado. ¿Okay? A ver. Mira, ahí está un poco. A lo mejor exageré, pero bueno, ahí. Ahora, también en esta parte, como estamos viendo una pared a contraluz, es como ver, estar obviamente en el interior, estás viendo la fuente de iluminación viene de aquí atrás y esta parte no va a recibir luz, es la parte que menos recibe luz. La luz básicamente está entrando por aquí, todo esto, ¿no? Y esta parte, obviamente sí, las esquinas reciben un poco de luz, pero todo lo demás se oscurece. Entonces vamos a aprovechar eso para también resaltar. Vamos a elegir aquí un color que tengas para no pintar con negro. Y voy a pintar toda esta parte. Ponerle aquí una máscara para que esté bien. Ok. Toda esta parte. Voy a bajar la opacidad. Te digo, el objetivo que estoy buscando es que los personajes resalten. ¿Sí? Ahí está. Por último detalle, me gustó bastante. Veo que manejaste muy bien los colores. No están saturados. Veo que te mantienes por esta área, lo que hace que se integren bastante bien, porque no son... Los colores saturados son más complicados cuando son muchos de integrar, porque se están peleando entre sí para resaltar.
tú te estás manteniendo en el área segura, que recomiendo bastante trabajar. Evitar llegar a estos puntos extremos. Ahora, hablando de puntos extremos, veo que el personaje es blanco 100%, pero te invitaría a que hagas a que juegues con no pintar 100% blanco. Si el personaje es blanco, imagina que también la iluminación afecta ese color. Y como estoy con el rosado, a lo mejor que lo pintes con un tono que le dé un poco de calidez, podría ser. Y también va a ayudar a que tu dibujo no se vea tan frío. La verdad es que está bastante bien, pero yo creo que esto podría darle un empujón más. Se vea, sobre todo que es una escena en dos personajes interactuando, se vea más cálida. Y el blanco yo lo reservo para lo que son brillos especulares, o sea, puntos donde la iluminación se concentra a más no poder, como los ojos. Si tú pones blanco aquí, cuando pongas blanco en el brillo de los ojos, estos no van a... El brillo de los ojos, el blanco es el... O sea, ya no hay más allá. Si te gastas el blanco aquí, en estas áreas, el blanco 100%, cuando coloques blanco en ciertos brillos o detalles, no van a resaltar porque ya estás al límite en otras áreas que en teoría sí son blancas, pero ya... O sea, ya debe haber un punto más brilloso que otro, y ese es normalmente los brillos, se llaman brillos especulares. Y si tú utilizas ese blanco en otras áreas, tus brillos especulares ya no van a destacar porque ya no pudiste resaltarlos más porque ya lo utilizaste en estas áreas. Así como en Legoshi, que por cierto está muy buena la serie, utilizaste un rosado, bueno, aquí a lo mejor un beige como te muestro, podría ayudarte a resaltar tu dibujo. La verdad, felicidades, me gustó bastante. Y bueno, si quieren que analice sus dibujos, síganme en la cuenta de Instagram de Geek Tower Art. Mándenme sus ilustraciones y trataré de tomar la mayor cantidad de ilustraciones que pueda. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.